En alguna ocasión, de esas muchas que me encantaba ver en la playa, los caminantes y el amanecer, había un esquema que se repetía constantemente. Había gente, evidentemente, que llegaba a tratar de disfrutar los esquemas de la naturaleza. Había gente que pasaba corriendo. Había gente que parecía que iba brincando, pero había una persona que en lo particular me llamaba la atención, que yo le llamé el bailarín. Suscríbete. Lo digo esto porque tuve la suerte de que la casa de ustedes, donde tuve la oportunidad de vivir, estaba a la orilla de la playa y tenía una pequeña terraza. Y desde ahí me permitía observar las características y las acciones desde el punto de vista actitudinal. Pues me llamaba la atención la gente que pasaba corriendo, desinteresada de todo lo que sucedía, o aquellas que iban brincando, que nunca entendí, y después supuse qué era lo que hacían, pero el bailarín de la playa era la que verdaderamente me llamó la atención. El bailarín de la playa era una persona que todos los días a la misma hora estaba ahí haciendo los ejercicios. Al principio yo creí que eran ejercicios rituales o simplemente bailaba desde el punto de vista festejando el amanecer. Y así pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, varios días, hasta que la verdad no pude resistir las ganas de acercarme al bailarín de la playa y preguntarle qué hacía. Se me quedó observando y me dice: señor, pues tratando de buscar alternativas para hacer de mi vida y de mi mundo cada día mejor que el día anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo veo que te agachas y te levantas y haces. Dice: bueno, lo que estoy haciendo es, déjame explicarle, me dice, todos los días en la noche, por cuestiones naturales, sube la marea. Y a la hora que sube la marea, el agua arrastra a muchos seres vivos a la playa. Y estos seres vivos, algunos tienen la oportunidad de regresar, pero hay otros que no, como las estrellas de mar. Las estrellas de mar se quedan atascadas ahí porque no tienen una forma como moverse. Y en el transcurso del día mueren, además de asfixiadas, quemadas por el sol incandescente que se refleja en la arena y hace que se eleven las temperaturas. Y bueno, pues es muy loable tu labor, pero pues no sé, no entiendo qué es lo que está sucediendo. No te das cuenta la cantidad de kilómetros y kilómetros que existen en el mundo del litoral y que arrojan millones de seres vivos a las playas. Suscríbete. ¿No te das cuenta que en esos millones y millones de seres vivos, pues muchos son estrellas de mar y no pueden regresar? Yo incrédulamente le decía, tratando de buscar una respuesta a su actuación, y me observó con delicadeza y un poco de desdén y me dijo: sí, señor, estoy consciente de los kilómetros que hay de playa, estoy consciente de los kilómetros que hay de arena, estoy consciente de los millones o miles de seres vivos que arroja el mar a la hora que sube la marea y que se quedan ahí y que no se pueden salvar. Pero los que estén a mi alcance, yo los habré salvado. No pararé en el esfuerzo diario para poner todo mi concentración, cariño, dedicación y destreza para regresar esas estrellas del mar a su hábitat normal. Y me quedé pensando que mientras que algunas personas que he observado pasaban caminando o corriendo y no les interesaba nada, o otros que pasaban brincando, quizás pisando a esos seres vivos, a esta persona, el bailarín de la playa, lo único que le interesaba era regresar a su hábitat los seres vivos o estrellas de mar que así tuvieron. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Muchos pasamos y no nos interesa lo que pasa. Otros pasamos en la vida y vamos haciendo daño, dejando cicatrices. Y otros pretendemos dejar huella a través de salvar todo lo que podamos, que en torno a nuestro hacer, en torno a nuestras acciones, iniciativas y actitud, las cosas sean diferentes. Diferentes desde el punto de vista que donde esté yo, las estrellas del mar se habrán salvado. Donde esté yo, las situaciones de calidad serán diferentes. Las situaciones de trato serán diferentes. Las situaciones de productividad, de entrega, de dedicación, de cariño a lo que estamos haciendo serán diferentes. Con entusiasmo, con pasión, con esfuerzo,
pero sobre todo con amor a lo que estamos haciendo. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo, siempre servidor de ustedes. Sean felices, Dios los colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.